Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Mediática, el programa Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. En este día, miércoles 18 de mayo del año 2022. Empezamos. Iniciamos en Clave Mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y esta de últimas noticias, como digo, de este miércoles 18 de mayo es muy importante tomar en cuenta para entender la lógica de la política y de la geopolítica americana, latinoamericana en este momento. Se retoman los contactos de la mesa de diálogo. Jorge Rodríguez y Gerardo Blayde se reunieron ayer en Caracas. ¿Qué dice la nota aquí? Que es muy importante tenerla presente porque después vamos a analizar otros elementos informativos alrededor del tema. El presidente de la Asamblea Nacional, en su condición de jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogo, dijo que se reunió con Blayde para buscar fórmulas de acción para el futuro. Por su parte, Gerardo Blayde mostró su disposición para construir de manera urgente un acuerdo político. Él es el representante de la oposición, de un sector de la oposición venezolana. Y aquí en la parte inferior se ve la fotografía y también por supuesto se menciona varios elementos informativos que valen la pena tenerlos presentes. Tras el encuentro de este martes entre Jorge Rodríguez y Gerardo Blayde, el presidente de la Asamblea Nacional ratificó que Alex Saab es miembro pleno de la delegación oficial en la mesa de diálogo y dejó claro que Venezuela exige y exigirá la participación de Saab en cualquier iniciativa de trabajo que eventualmente se acuerde. Esto es muy importante tenerlo presente por todo lo que está pasando en estos momentos en relación con el bloqueo estadounidense contra Venezuela. ¿Qué dice acá en cambio últimas noticias? En la parte izquierda, la página dice: Estados Unidos autoriza a las petroleras gringas operar en Venezuela. Delcy Rodríguez confirmó que las firmas europeas y estadounidenses recibieron la luz verde de Washington para reiniciar las labores en el país. Noticia muy importante, da cuenta de un ablandamiento, dicen la mayoría de expertos al tema, de las medidas y del hostigamiento contra Venezuela. ¿Por qué lo hace? Pues de esto estaremos hablando en otros espacios de análisis, pero es muy importante que esto se tenga presente. En la parte inferior también la Asamblea Venezolana investigará el plan de invasión de Trump. Una comisión especial indagará sobre las confesiones del exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, el señor Mark Esper, que además ha revelado en sus memorias muchas cosas de lo que ha sido y fue en su momento la más dura política de hostigamiento de Estados Unidos contra Venezuela. Veremos más adelante un tuit muy importante al respecto. Y en la parte inferior no quiero dejar de mencionar lo que otros no mencionan. Se rindió el batallón Azov. Efectivos del famoso batallón ucraniano de inspiración neonazi se entregaron en Azovstal a las fuerzas rusas que ahora dominan todo Mariupol. Esto es muy importante en el plano informativo de lo que ocurre en el conflicto armado en Ucrania. De hecho, una de las cosas que he mencionado en varios espacios es que la carga informativa de la llamada prensa occidental con respecto al conflicto ha bajado notablemente. Si tuviesen algo que contar que les satisfaga en la lógica de Estados Unidos, lo contarían todos los días. ¿Por qué no lo cuentan? Porque pasan cosas como estas. Se rindió el batallón Azov. Vámonos hacia Ecuador. El Universo, el diario de del diario del Ecuador, que hace gala de reproducir la versión oficial del gobierno de Guillermo Lasso, dice: mandatario, no le llama por el nombre, mandatario pide firmeza al presidente de la Corte Nacional de Justicia por corrupción en la justicia. El mandatario le pide firmeza al presidente de la Corte Nacional de Justicia por la corrupción en la justicia. Es decir, al que es el blanco de las críticas por la corrupción, le pide firmeza. Es decir, no se entiende realmente cuál es el pedido del presidente y también no se entiende cuál es la razón de la publicación en primera plana de esto de parte del diario El Universo. ¿Por qué no dice nada en la portada
del Universo, el escándalo binacional entre Colombia y Ecuador por la supuesta venta del avión presidencial, que primero dijo que sí, que después dijo que no, que después dijo el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia que no, y después el señor Iván Duque salió a desmentir abiertamente a Guillermo Lasso Mendoza. En la portada, cero. Si hubiese sido de otro gobierno, el diario El Universo estaría colocando escándalo binacional entre Ecuador y Colombia por la venta o la no venta del avión presidencial. ¿Qué más dice El Universo en esa nota? El presidente Guillermo Lasso le hizo ayer por segunda ocasión un llamado a Iván Saquicela respecto de la supuesta corrupción en la función judicial que llevaría a que jueces y demás funcionarios judiciales sufran amenazas o acepten sobornos. El presidente ahora mete la mano en la justicia ecuatoriana. No era que eran tan respetuosos de la independencia de funciones, de la independencia de los poderes. Ahora Lasso le llama a Iván Saquicela y le pide acción contra la corrupción. ¿Y a quién le pide? A Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, que hace algunos años atrás, si no me equivoco, en el año 2005, fue señalado por ser parte de un lavado de dinero en una piramidación de un señor, de un notario, el famoso caso del notario Cabrera, donde se lavaba mucho dinero. Ahí estuvo él. Y ahora le pide a él, Lasso le pide a él que luche contra la corrupción. El señor Saquicela no puede hablar precisamente con toda la autoridad moral para decir que está luchando contra la corrupción. Y miren el titular, tendencioso, muy tendencioso. Hoy Jorge Glass se enfrenta a una posible regreso a la cárcel. Se enfrenta a un posible no. Lo único que tienen que hacer es ratificar el habeas corpus porque es un pedido y es un derecho universal el habeas corpus al que fue concedido a Jorge Glass. En esta apelación, 12 personas defenderán los amicus curiae que se han aceptado al momento. Es decir, el problema fundamental de este país es un habeas corpus al ex vicepresidente Glass. El avión, la violencia, la crisis económica, la falta de atención en los hospitales, la huelga de hambre de los maestros que lleva 16 días el día de hoy, precisamente 16 días, no existe en la portada, pero la atención es que Glass podría regresar a la cárcel. Y en la parte inferior, la policía acá, a los militares les robaron 2 fusiles. Delincuentes armados también hirieron. Y lo de los policías, 150 revólveres se sacaron del cuartel Modelo de Guayaquil y no está en la portada del Universo. Es decir, a los policías les roban los revólveres. ¿Quiénes roban? Los propios policías. Entonces, ¿en quién confía la gente? En nadie, porque si la policía se roba a sí mismo, los policías son ladrones, robándose las propias armas, entonces, ¿quién puede confiar en la policía? Pero de eso no está aquí en el Universo. De 150 revólveres parece que se recuperaron ya 12. Eso es lo que no menciona la portada del Universo. Pobre país del Ecuador por todo lo que está pasando. El diario El Peruano, diario oficial del Bicentenario, como se autodenomina, señala al gobierno garantiza la alimentación de niños en todo el país. Y asegura el presidente de la República, Pedro Castillo, que también destacó el esfuerzo de su gestión por atender problemas sociales. Reafirmó que los consejos de ministros descentralizados abren las puertas del Estado a la población y sus autoridades. Esta información usted no la va a ver en otros medios de comunicación, porque ya sabemos que si usted ve la portada del Comercio o de la República, lo que hay es permanentemente una apelación a bajarse al presidente de la República. Y aquí el encuentro que tuvo con la población el día de ayer obviamente no estará en las portadas ni en los noticieros principales como la noticia más destacada. Por ejemplo, lo que pasa acá, el Ejecutivo subsidiará hasta el 55% de las planillas de las pymes. El objetivo es generar y preservar el empleo formal de los jóvenes. Se refiere a las planillas de luz, en este caso concreto. Vamos hacia México. El diario Milenio destaca, la fotografía central, ya sabemos a dónde apelan los señores también del Milenio, pero lo que plantea esto es muy interesante y al mismo tiempo preocupante. Operan 140 grupos supremacistas en la frontera sur de Estados Unidos, en la frontera con México, por supuesto.
Del 2019 a la fecha, más de 1.000 crímenes contra la comunidad latina, sobre todo en California y Texas, son datos del FBI y del Southern Poverty Law Center. Esto es grave, esto es muy preocupante, muy doloroso también, más de 1.000 crímenes contra la comunidad latina. ¿De parte de quién? De estos grupos que son en realidad más que supremacistas, son racistas, xenófobos y fascistas. Esta es una información grave que se debería tomar muy en cuenta porque la nota dice: a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México se mueven unos 140 grupos supremacistas, entre los que se encuentran antimigrantes y neonazis. Esto es lo que dice concretamente la nota de Milenio. ¿Tomarlo en cuenta? Sí. Porque otro neofascista se puede ver en la parte inferior, en la fotografía principal que ustedes aprecian ahí. Pero de él, la verdad que no queremos hablar, porque lo que dice el titular es que clama Zelensky por un nuevo Chaplin contra la guerra. No solamente da pena de lo ridículo, sino también da pena de la interpretación que hace de lo que fue y significó Charles Chaplin contra la guerra, contra las hegemonías militares en el planeta. Zelensky, tomamos el nombre de Chaplin, quedó para la vergüenza mundial. Mercurio de Chile: sectores de la izquierda y de los pueblos originarios critican el estado de excepción, y la vocera alude a la instalación mediática a propósito de la situación grave que se vive en el sur del país sudamericano, también de Chile, a propósito de lo que decidió el presidente Gabriel Boric, declarar el estado de excepción para atender la situación de violencia y de emergencia en esa zona. Una nota principal que tiene ahí, pero no habla de los otros temas que se están planteando en el debate público a propósito del cierre o del primer borrador, por ejemplo, ya de la constitución, de la nueva constitución chilena. Y en la parte inferior, si ven, ahí está la fotografía, Rusia logra su mayor victoria en Mariupol. Con la rendición de los 250 combatientes que mantenían la defensa de la planta siderúrgica, la estratégica ciudad ucraniana cayó en poder del Kremlin, dice. Esto es la información sobre ese conflicto armado. Vamos con los portales informativos. Empezamos por Telesur. Cerca de 1.000 nacionalistas ucranianos se rinden en Azovstal, Mariupol. Las fuerzas de defensa también interceptaron a 8 proyectiles de lanzacohetes múltiples en la provincia de Kharkov. La información del último momento que tenemos en el portal informativo de Telesur. Y acá, Brasil invitará a un centenar de observadores a las elecciones. Ciclón Yaquecán deja a 800,000 brasileños sin electricidad. Y la fotografía que veíamos en últimas noticias: delegados del gobierno venezolano y la oposición sostienen una reunión muy importante. Más información, por supuesto, la tiene aquí, pero es evidente que también faltan otros elementos informativos del día a día. Un total de 694 combatientes de Azovstal se rinden en las últimas 24 horas, lo menciona Sputnik en su portal. Y más información sobre el tema, bueno, aquí está fundamentalmente la atención informativa sobre esto, porque hay mucho interés. Algunos señalan que incluso mayo sería el mes definitivo y definitorio de este conflicto armado. Algunos analistas han hecho especulaciones alrededor de cuánto tiempo le queda a Ucrania para sentarse a negociar la paz en los términos en que imponga ya Rusia. Eso dicen algunos analistas. Pero mayo es definitivamente un mes clave para este conflicto. Noticias de América Latina y el Caribe. Por supuesto, la atención principal a propósito del ablandamiento del bloqueo. El vicecanciller cubano afirma que pese a las medidas de Estados Unidos, el bloqueo contra la isla continúa. Por supuesto que sí. Sigue el bloqueo, es un ablandamiento, unas 3 o 4 medidas no cambian la sustancia, la médula del bloqueo. Pero la interpretación, sigo insistiendo, de este tema, este ablandamiento, a qué obedece de Biden, si es lo que tendría que haber hecho cuando fue vicepresidente de Barack Obama, lo aprobó, es efectivamente revalidar lo que hizo el señor Barack Obama en su momento, en el año 2015, 2016. Fue muy importante todo lo que hizo en respecto a Cuba en particular, en la relación con Cuba. No se olviden que fue el primer presidente estadounidense en pisar suelo cubano después de que inició la revolución cubana en esa isla. Y aquí está,
A propósito de esto, la agencia española EFE dice: Biden inicia una tímida apertura hacia Cuba, aún lejos del deshielo de Obama, lo que mencionaba hace un momento, efectivamente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado los primeros pasos en la apertura hacia Cuba que prometió durante su campaña electoral, pero por ahora no parece dispuesto a impulsar un deshielo a nivel diplomático como el que expolió Barack Obama. No sé por qué apelan a la palabra expolió. Insisto, si Biden tendría que haber hecho exactamente lo que hizo Obama y no pasa absolutamente nada. Y aquí, a propósito, como digo, la agencia EFE está muy ocupada en el señor Biden. Jill Biden visita esta semana Ecuador, Panamá y Costa Rica. La esposa, la primera dama, como se le menciona, aunque no es la primera dama de nada, pero la esposa del presidente estadounidense estará en Ecuador, en Panamá y en Costa Rica. ¿A qué? A ablandar también la imagen de tres gobiernos que evidentemente no están en su mejor momento. Bueno, el de Costa Rica recién se inicia, pero con dificultades. Y aquí otra información muy importante. Canadá prohibirá la entrada en el país a Vladimir Putin y sus familiares. ¿Y a qué va a ir Vladimir Putin allá, a Canadá? Pues un familiar a lo mejor podría ir, pero ¿por qué le prohíben a un familiar visitar Canadá? Pero bueno, eso es parte de la estrategia también dura del lado occidental. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave.